Entonces todo lo que no es nirvana, incluyendo los dhyanas, las opciones, absorciones meditativas, o sea, los estados de conciencia más elevados espirituales, conllevan algún tipo de desajuste, de malestar. No hemos aún logrado la paz absoluta, regresado a la naturaleza. ¿Mm? Esto es importante notar. Si no tenemos este punto claro, nuestro camino espiritual no va a estar bien orientado, ¿no? Y vamos a perdernos en proyectos de nueva era, en tratar de pensar que la meditación es un masaje psicológico, que es una manera de resolver nuestros problemas del día a día y no va a atender ese malestar más profundo, ¿no?, escondido dentro de nosotros. Entonces, el problema de la perspectiva del Buda es el malestar. No es la falta de placer, la falta de entretenimiento. Desde nuestra perspectiva es eso. Cuando uno se siente agobiado, ¿no?, aburrido, uno piensa que te falta algo, te falta placer, tienes que entretener algo. Pero la perspectiva budista, no te falta nada, te sobra algo, ¿no? Te sobra ese malestar. Eso es lo que tenemos que sacar, no taparlo, porque si no es un proceso de enmascarar, ¿no? Creo que se dice, es tratar de evitar, taparlo, una máscara, tratar de evitar atender realmente cuál es la situación, ¿no? Entonces, la idea de cuando estamos aburridos, agobiados, prender la televisión, ver WhatsApp, comer algo que nos impacte, es una manera de evitar, evasion, ¿cómo se dice? Evasión, ¿no? De evadir, atender realmente el problema, nuestra situación. Estamos tratando de evitar enfrentar la verdad. Entonces el budismo muchas veces se califica como pesimista, ¿no?, desde tiempos antiguos, ¿no? Un rey le dijo al Buda, porque el Buda también tenía muchos discípulos que eran reyes, le dijo: yo no entiendo, los budistas, tú siempre estás hablando del sufrimiento, 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 pero veo que todos tus discípulos son felices, están en paz, tranquilos, no tienen miedo cuando van a morir, ¿qué les va a pasar? No entiendo, ¿no? El Buda le explicó, ahí sale un sermón muy lindo, muy interesante, ¿no? Entonces, si uno realmente enfrenta de una manera transparente, honesta, lo que es el sufrimiento cotidiano y profundo, ya no hay nada que temer. El trabajo está hecho a nivel de ansiedad, ¿no? Lo que queda por ver es a nivel práctico, cómo lidiar con la situación, cuáles son los pasos a tomar. Pero uno está en contacto con la realidad. No estamos tratando de tener otra película, ¿no?, distraernos con otra película, con otro proyecto. Entonces aquí el punto E dice, es necesario tomar conciencia de las limitaciones de nuestra existencia para dos cosas: interesarnos seriamente en trascender esa existencia, limitaciones, y por lo tanto el desarrollo espiritual, y también es importante para desarrollar empatía y compasión por los demás. Si no estamos en contacto con nuestro sufrimiento, si no comprendemos realmente el caos interno, no vamos a poder apreciarlo en otro ser. No vamos a notar, y es más, nos va a asustar. No queremos lidiar con personas problemáticas, atender los problemas de otros. Ya tenemos, estamos muy preocupados poniendo máscaras sobre nuestros problemas, ¿no? Y cuando alguien realmente nos pida ayuda, no lo vamos a poder apreciar. No sé si captan esa idea. Porque el budismo tiene algo muy interesante, que ve el sufrimiento como real, ilusorio a la vez. Real porque realmente sufrimos, lloramos, padecemos. Pero al mismo tiempo
vemos que es ilusorio, que es la película, el drama que está viviendo ese ser, ¿no? Entonces, si tú tienes una hija de 13 años y está triste llorando porque el novio que querías salió con su amiga preferida, no la invitó a la fiesta o le salió un grano en la nariz, lo que sea, ese es un drama. Se cae el mundo para esa persona. Y uno tiene que tener empatía y comprender y atenderlo, pero al mismo tiempo saber que eso es ilusorio, que es una película, ¿no? Entonces esto nos va a dar mucho poder para atender nuestros propios problemas, ¿no? Apreciarlos, no negarlos, tomarlos en serio, tener cariño, ¿cómo se llama? No mimos, ternura, ¿no? Con nosotros mismos, pero no verlos como algo real, porque si lo vemos como real nos supera, nos ahoga. Entonces, no vamos a poder desarrollar una renuncia genuina si no reconocemos el sufrimiento. La causa del sufrimiento, ¿no? El origen del sufrimiento, que es la segunda verdad también. Muy bien. Entonces de esto se podría hablar mucho, pero me interesa continuar con el tema y ver si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Creo que esa es la mejor manera en la que puedo ayudar. Con sufrimiento, vale, sí. Sí, mientras preparamos el micrófono, concluyo con el sufrimiento en la página 3 y después atendemos esa pregunta. Entonces, en la página 3, normalmente ayudamos a comprender el sufrimiento hablando de 3 niveles de sufrimiento. Y esto lo comparten todas las tradiciones budistas, ¿no? Primero es el sufrimiento que nos produce el sufrir. Los dolores físicos, los dolores mentales, ¿no? El sufrimiento que nos produce el cambio, ¿no? El mundo está corriendo, pasa corriendo por nuestra vida y nosotros tenemos la tendencia de congelar las cosas, de necesitar estabilidad, ¿no? Entonces, nuestra forma, de actuar está en contradicción. Entonces, este segundo sufrimiento es un sufrimiento humano, ¿no? Un pez que no recuerda lo que pasó hace 15 segundos no tiene ese sufrimiento. Es un sufrimiento humano, donde hace planes en el futuro. Quiso ir a aprovechar el primer semana de septiembre y estaba lloviendo. Es ese tipo de sufrimiento, que las cosas no coinciden con tus expectativas, con tus quereres. Las personas que quieren se van, las personas que no quieren se acercan. Todo está continuamente cambiando y eso conlleva sufrimiento. Entonces no se habla mucho del sufrimiento, de esta primer ley, ¿no? La primera noble verdad en el occidente, porque no lo queremos escuchar, ¿no? Se habla de todo lo que puede ofrecer la meditación para nosotros, ¿no? Puede crear más abundancia en nuestra vida, ¿no? Decretando lo que necesitamos en la vida, cómo desarrollar más control mental, más concentración, cómo ser más eficaces, ¿no? Cómo mejorar nuestras relaciones con los demás, ¿no? Cómo mejorar en felicidad. Si un libro hoy en día tiene el título de felicidad, vende, es el número 1. El arte de la felicidad, ¿no? Cómo conquistar la felicidad, la meditación para ser feliz. Esos todos los títulos, eso es lo que queremos, lo que buscamos. Pero no hay ningún libro cómo reconocer el sufrimiento. No vende mucho. Pero de la perspectiva budista es el más importante. Entonces los lamas, los geshes, es raro que hablemos del sufrimiento porque es muy difícil para nosotros en el occidente, con tanta opulencia, notarlo. Es como hablar, por ejemplo, a un americano, ¿no?, que vive en una casa en donde hay calefacción central, aire acondicionado central, sobre el cambio climático, ¿no? Sí. No hay cambio climático, ¿no? En mi casa no baja ni 1 grado, no baja de 20 y no va de más de 28. El agua siempre sale a la temperatura que yo quiero. Siempre como la comida a la temperatura que yo quiero. Hay hielo cuando quiero y esto. ¿Dónde hay cambio?
Mi vida es perfecta, ¿no? La temperatura es ideal, no quiero que cambie nada. Entonces, hablar del sufrimiento en el occidente es muy extraño, especialmente en España, ¿no? Porque España se conoce por el placer, ¿no? La gente es el tercer país del mundo de vacaciones, de turismo. Estados Unidos, Francia, después España. Entonces, después del verano, hablar del sufrimiento, reconocer las limitaciones, ¿no? Es muy difícil comprender y apreciar esto. Pero muchas veces es el lugar idóneo, porque la renunciación solo funciona cuando tenemos algo que renunciar. Por eso todos los budas nacen como príncipes. Todos los budas nacen como los príncipes, en el medio de la realeza, los que más tienen, para generar esa renuncia genuina, ¿no? Solo puedes generar esa renuncia genuina si sabes las limitaciones de lo que puede ofrecer la felicidad. Si eres rico y sabes que las riquezas no te dan felicidad, ¿no? Si tienes 3 amantes y sabes que el amor sexual no te va a garantizar la felicidad, ¿no? Si tienes un cuerpo fuerte, si tienes muchos amigos, si tienes un negocio que funciona, si tienes todo bueno en tu vida y aún no encuentras esa felicidad estable, que perdure, genuina, una paz que no dependa de nada, necesitas tenerlo para saber las limitaciones. ¿Captan esa idea? Muy importante. Entonces nosotros tenemos una oportunidad, ¿no? Aquí viviendo entre tanto lujo, ¿no? Que vivimos mejores que los reyes de la antigüedad, de ver las limitaciones de lo que puede ofrecer esta felicidad. Y es difícil porque nos enturbia la mente, es como un sedativo, ¿no? Cuando estamos demasiado cómodos, nos hacemos un poco numb, ¿cómo se dice? Se adormece nuestra sensibilidad, sedados, no apreciamos. Entonces el tercer tipo de sufrimiento, ahí está la clave. Si queremos ser un practicante serio, tenemos que de alguna manera, por lo menos intelectualmente, captar este tercer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento que nos produce estar condicionados. Condicionados. Entonces el mero hecho de ser un individuo, de estar alejado de otros seres, alejado del todo, ¿no? Eso conlleva malestar, que hoy no lo percibimos porque es la única realidad que conocemos, ¿no? Como yo digo, es como nacer con un dolor de abuelas. Después de unos días te acostumbres. Entonces los lamas tibetanos lo describen como un pelo de tu cabeza que está en la palma de la mano. Lo ves, pero no lo sientes. Pero si ese mismo pelo está en tu ojo, no lo aguantas, te irrita, ¿no? Entonces, para la sensibilidad de un ser iluminado, ese malestar de estar desconectado, desvinculado de la verdad, es agobiante. Para nosotros es lo único que conocemos. Pero yo creo que de alguna manera todos vosotros lo habéis percibido, ¿no? A medida que meditamos, debimos que voluntariamente, conscientemente, nos desarrollamos en el camino, aunque demos pasos pequeños, nos hacemos más sensibles, ¿no? La piel se hace más delgada y empezamos a notar con bastante frustración, irritación, los malestares, las tristezas, las mentiras, los engaños, las insinuaciones indirectas de otros. Especialmente los que hacen retiro por varios meses y de repente salen a un mundo cruel, ¿no? ¿Qué pasó? Mientras yo estaba allá adentro. Todo el mundo se hizo malo. No es que se hizo malo, es que ahora estás viendo, ¿no?, con más claridad la naturaleza egoísta que todos compartimos, ¿no? Los traumas, el caos, ¿no? ¿Captan esa idea? Y eso no, a medida que vamos evolucionando conscientemente, cada vez nos percatamos, estamos más conscientes del sufrimiento que compartimos y las aflicciones. Entonces tenemos que compensar, ¿no? A lo mejor es importante notarlo, que a medida que nos sensibilizamos tenemos que compensar con paciencia, con amor y con sabiduría. Compasión creo que coincide mejor aquí.
paciencia, compasión y sabiduría. Porque si no para muchas personas es demasiado fuerte esa sensación. Muy bien, vamos a continuar y hablar de la noble verdad del origen, que es muy importante, el origen de este malestar, del dukkha. Normalmente se define, de acuerdo a esta tradición de los Sravakayana, como sed, ¿no? La traducción más popular en realidad quiere decir como una ansia. Y es un tipo de sed o ansia, ansiar, que es un verbo, es volitivo, es el comienzo, el origen del karma. De acuerdo a la presentación de la originación dependiente, ¿no? De los 12 eslabones, es el 8º eslabón. Entonces me gustaría en breve contextualizarlo para que comprendan cómo se activa, porque aquí hay mucho en juego. Entonces, nuestros sentidos, 5 sentidos sensoriales, cuando topan con un objeto correspondiente, ¿no? Cuando hay un objeto visual que topa con el ojo, produce la conciencia visual, ¿no? Eso es lo que llamamos contacto, el número 6 aquí. Cuando hay un contacto entre objeto y sentido correspondiente. Eso va a producir una sensación que pasa normalmente despercibida. Una sensación agradable, desagradable o neutral. Hasta ahí no hay problema. Eso no crea karma negativo. Pero al no estar consciente de este proceso mental o cognitivo, se encadena una serie de respuestas aflictivas, nocivas, que nos llevan a producir karma y vivir el efecto de ese karma, ¿no? Entonces, si hay una sensación grata, agradable, por ejemplo, de un pastel que comemos, una persona que nos agrada, nos encanta, ¿no? O una sensación suave, ¿no? Que nos gustan. Si no estamos conscientes de esa sensación, si no la identificamos, hay una respuesta por parte del ego, ¿no? De ansiar, de querer acercarse a esa sensación agradable. Un impulso volitivo de querer acercarse. Y eso nos lleva al número 9, aferramiento, de querer apropiarnos, ¿no? Adueñarnos de eso. ¿Captan esa idea? Si queremos comprenderlo más profundo, lo podemos comprender en el primer paso, pero para acabar la cadena, este aferramiento, ¿no? Causa lo que llamamos existencia, que es una traducción mala, pero no encontramos una palabra mejor, que significa la semilla del karma. La semilla del karma. Aún no está manifestado. Cuando lo representan los pintadores de la tanka, cuando dibujan los 12 eslabones, representan este 10º como una mujer embarazada. Tiene el ser vivo dentro, pero aún no ha dado a luz. Entonces, no sé si algunos de vosotros habéis estudiado la mística cristiana, ¿no? Hablan de los fenómenos y los nómenos. Entonces, un fenómeno, como sabéis, es algo manifestado. Un nómeno es esa cosa que existe, pero aún no manifestada. Entonces, aquí estamos hablando del nómeno, de la semilla kármica, esperando a que se den las condiciones para que pueda germinar. Te aferraste a ese pastel de chocolate de vida a muerte y esa semilla está dentro. La próxima vez que lo ves, un año después, pasando en el coche, ves una panadería ahí en la vitrina, para, que tengo que comprarlo, ¿no? Se activa de repente esa semilla que estaba latente. Y surge el nacimiento. El nacimiento es, a nivel del ser, por supuesto, lo que nos lleva a la próxima vida, pero en el contexto de un acto particular es el efecto del karma, ¿no? La manifestación de ese karma. Pero para entenderlo, un contexto más amplio, también se explica lo que es esta sed, este ansiar, a un nivel más primario, que es la sed por existir. Este es el primer
impulso. De ahí empieza toda la cadena, la necesidad de existir, de ser. Ahí empieza la dualidad, ahí empieza el ego. Una vez que hay el ego, hay que cuidarlo, hay egocentrismo, ¿no? Todo parte en referencia a mí. ¿Captan esa idea? Entonces después, cuando viene una cosa mala, una cosa buena, una cosa neutral, hay esta respuesta, ¿no? Agradable, desagradable, neutral, y queremos acercarnos, poseer, retener, apegarnos, aferrarnos a todo lo que aparezca agradable, y queremos rechazar, generamos aversión, ira, enfado a todo lo que sea desagradable. Y todo lo que aparezca neutral, que no tenga que ver con nosotros, somos indiferentes, que es volitivo, lo descartamos de nuestra vida. Y eso, ese impulso genera el karma. Ahí empieza el ciclo. Entonces, si queremos parar estos dos eslabones, el Buda pone mucho énfasis de este paso. Notar la sensación y no engancharse a esa sensación. No reaccionar con estas aflicciones, ¿no? a las sensaciones. Entonces, si trabajamos en la meditación, vamos a poder ¿cómo se dice? Desacelerar los procesos mentales para poder detectar este instante de las sensaciones y poder no reaccionar. Entonces esto es muy importante porque, ¿cómo decirlo? Hay muchos niveles de sufrimiento. El karma negativo produce el sufrimiento directo, esa es la causa inmediata de nuestros malestares. Las aflicciones mentales, como el apego, el aferramiento, la ira y demás, se apoderan de nosotros, ¿no? Y eso nos lleva a actuar de una manera negativa. El egoísmo crea esta distorsión, donde nosotros somos el eje del universo, y eso solo puede convertirnos en seres parciales, ¿no? Parciales tiene doble sentido aquí, parcial porque estamos divididos, pero también porque juzgamos, ¿no? Lo que pertenecen a los queridos, a los no queridos y neutrales. Y el ego, que es la distorsión primaria, ¿no? Que nos aleja de la verdad. Entonces, todos esos son las causas del sufrimiento. Entonces, el Buda pone énfasis en esta sed, ¿no? Porque eso es el punto crítico en donde empieza a funcionar todo el mecanismo, pero en realidad es una serie de consecuencias muy sutiles a muy manifestadas, internalizadas y externalizadas. ¿Tiene sentido? Heavy duty, ¿eh? Muy pesado, no esperaban esto, empezar el septiembre con esto. La tercera noble verdad es la verdad de cesación, que quiere decir que este estado no es el estado natural del ser. Podemos lograr la cesación de dukkha, la cesación de todo malestar, de regresar al estado natural, al nirvana, donde eliminamos todo lo nocivo, acciones nocivas, estados mentales nocivos y hasta llegar al ego. Descartar también la idea del ego, esta distorsión. Y a eso, por supuesto, le llamamos liberación, emancipación, liberación del sufrimiento, pero lo más común es nirvana. El nirvana que está más allá de la dualidad, de la relatividad, un estado absoluto, que desde el punto de vista del Shravakayana es el estado último que debemos perseguir. Y el más importante para nosotros a lo mejor es la terapia, el remedio, ¿no? El camino para ir del estado dukkha actual al estado de nirvana, de perfecta paz y felicidad, ¿no? Y hay muchas presentaciones de este vehículo, este camino. En esta presentación inicial del Buda tiene 8 pasos o 8 componentes, ¿no? Se llama el camino octuple, el sendero octuple a la iluminación. Y antes hablamos que realmente todas las prácticas están resumidas en lo que son la sabiduría, ¿no? La meditación y la conducta. Entonces estos 8 también los podemos organizar en esas 3 disciplinas. La sabiduría son los primeros 2, entendimiento correcto,
nuestra visión, comprensión de la realidad y también pensamientos correctos, que aquí tienen un tono de aspiración, lo que aspiramos, ¿no? Nuestras metas y objetivos. Y después conducta, los siguientes tres, nuestra conducta verbal, nuestra acción física y también nuestro modo de vivir, cómo nos ganamos la vida, cómo nos sostenemos. Eso tiene que estar en armonía o de acorde con nuestra búsqueda espiritual. Y después, por último, la meditación, que tiene esfuerzo correcto, atención correcta, y después la concentración, el samadhi correcto. Eso es la organización más común. Hay otros que el esfuerzo la ponen en las tres categorías, porque si estamos desarrollando sabiduría necesitamos esfuerzo, la conducta también conlleva esfuerzo. Pero aquí normalmente se define como el esfuerzo dentro de la meditación, que a lo mejor es el más exigente. No hay nada tan exigente como voluntariamente regresar una y otra vez a un estado positivo, a un estado sano, un estado de verdad. Exige mucho empeño, mucho esfuerzo. Más que correr maratones o triatones. Muy bien. Entonces vamos a brevemente terminar con la práctica y hacemos una meditación juntos. Entonces las prácticas principales de esta tradición es el shamatha y vipassana, que de alguna manera es las dos técnicas principales que se usan en todos los caminos budistas, aunque las estrategias, la metodología varía mucho. Podemos decir que las dos categorías principales son shamatha y vipassana. Una trata de lograr una mente servicial, que la podemos utilizar como un instrumento consciente, y vipassana es la visión penetrante para profundizar, escudriñar o investigar los diferentes niveles de la realidad. ¿Quién soy yo y cómo funciona? ¿Cuál es la naturaleza de los fenómenos? ¿No? Entonces usamos técnicas como la siguiente, anapanasati, atención a la respiración, para lograr un estado meditativo que se perfecciona con el samadhi o la absorción meditativa, para que la mente sea servicial, es una palabra muy linda, una vez se usa flexible, que la podemos emplear a nuestro antojo para investigar algo, ¿no? Entonces, la vipassana inicialmente es analítica, donde investigamos la naturaleza de quiénes somos y la realidad, pero después va más allá de los conceptos y uno simplemente presencia esa verdad y deja que eso nos purifique. Entonces el shamatha también, por ejemplo, recientemente acabamos un retiro de shamatha, en donde el objeto, el enfoque era el amor, ¿no? Principalmente. Entonces, una vez que logramos tener nuestra mente enfocada en el amor, eso por sí solo purifica. ¿Captan la idea? Y eso es la visión que tiene el budismo tibetano, de ver la meditación como un proceso de purificación, de transformación, habituarnos, acostumbrarnos a un estado sano y puro. Entonces nos vamos acercando a virtud, a través de la meditación nos vamos acercando a una quietud, ¿no? O nos vamos acercando a la verdad, ¿no? Normalmente la meditación se puede dividir en esas tres categorías. Meditaciones que elevan o nos acercan a la verdad, meditaciones que elevan nuestra virtud, paciencia, amor, generosidad, alegría, lo que sea, o meditaciones que desarrollan, como shamatha, una quietud, una calma mental. Y la que vamos a hacer a continuación es anapanasati, que es una de las más recomendadas por el Buda, que es muy accesible y muy eficaz porque nos enfocamos en la respiración. Algo que podemos decir, es el puente entre la mente y el cuerpo. No solo para los Shravakayanas, pero también para los del Vajrayana, ¿no? En el Vajrayana hablamos de los canales y las energías, y ahí vamos a ver que la mente es el jinete
de los aires o las energías, y estos están vinculados con la respiración. Entonces, si logramos controlar, es mala palabra, si logramos domesticar, si logramos armonizarnos, ¿no? Y tener una relación pura y sana con la respiración, de alguna manera estamos armonizando el cuerpo y la mente, logrando simultáneamente el mismo estado físico y mental, ¿no? Ya que hoy lo vemos muy diferentes, pero realmente es la misma cosa en diferentes dimensiones. Entonces, si ganamos territorio, si mejoramos en un aspecto, obligamos a que el cuerpo adopte la postura meditativa, ¿no? ¿Captan esa idea? Y que la mente logre su estado de conciencia correspondiente. Entonces, ¿qué rápido ocurre? Dependiendo cuán integrado esté nuestro cuerpo, mente y energías y respiración. Si están muy integradas, apenas adoptar la postura física induce el estado consciente correspondiente, ¿no? Pero nosotros, como no estamos, esos aspectos de nuestro ser no están integrados, armonizados, entonces lo que ocurre en el cuerpo no afecta de la manera que debiera la mente, y lo que ocurre en la mente no afecta de la manera que debiera el cuerpo. Pero sí tenemos que tener conciencia de que la postura que adoptamos va a facilitar la meditación que vamos a desarrollar. Enormemente, enormemente. Especialmente al nivel inicial. Y después la respiración nos va a ayudar a, de alguna manera, desarrollar una relación sana con lo que es la mente y el cuerpo. Anapanasati es simple de explicar, ¿no? Y simple de desarrollar. Lo único que requiere de nuestra parte es paciencia. Una paciencia de insistir paso a paso, naturalmente llevando nuestra mente a atender la respiración. Entonces vamos a enfocarnos primero en la respiración general por todo el cuerpo, después nos vamos a sentar en lo que es la puerta, ¿no? Fuera de los orificios nasales, y sentir el aire entrar y salir y enfocar nuestra mente. Entonces, cada sesión vamos a hacer una meditación que sea de alguna manera correspondiente con el vehículo que estemos estudiando, ¿no? Y esta es la meditación a lo mejor más popular dentro del camino de los Shravakas. Muy bien. Entonces, si queréis, podemos adoptar la postura. Y la segunda pregunta, Luis, era sobre si no causar daño incluye lo físico. Sí, por supuesto. No causar daño incluye también la mente, o sea, no tener avaricia, no tener maldad, ideas de causar daño a otros. La mente es muy, muy poderoso también. Entonces, ahimsa quiere decir no violencia en todo sentido, ¿no? Físico, verbal y también mental. No querer, hasta el punto, si fuéramos capaces de verlo, hasta el punto de aceptar la realidad. No solo la manera que nos comportamos con otros seres, sino la manera que nos relacionamos con la vida cotidiana. De no tratar de imponernos ante las cosas, ¿no? De forzar que las cosas salgan de una manera a otra, ¿no? No insistir que las cosas coinciden a nuestro antojo. ¿Captan esa idea? Ser muy flexible, acomodarnos y aceptar la realidad tal como es. Muy bien, entonces si me queréis acompañar, vamos a invertir unos segundos en relajar el cuerpo, respirando profundo y lento.